a Dios porque nos permite estar aquí compartiendo de su voluntad y de su palabra. Es un privilegio gigantesco el que podamos tener este punto de encuentro. Solo quienes han disfrutado de la miel del Espíritu pueden sentir lo que es la vida en comunidad y en unión al Espíritu Santo. Y es una maravilla el poder vernos los rostros, incluso a partir de este medio, sin vernos, el saber que estamos conectados y que la pasión que mueve nuestro corazón es la misma, que es el conocerlo a Él, es el responder a su llamado, es el caminar con Él. Y por eso estás tú aquí hoy, porque Él te ha hecho un llamado y tú le has respondido. Algo en tu corazón respondió a ese llamado. Y sabes, ese llamado no es algo poco, no es cosa menor. Ese llamado supera tus expectativas. Y sí, te estoy hablando a ti, a cada uno. No le estoy hablando a un grupo, le estoy hablando a cada persona individualmente. Si Dios te ha llamado, busca cómo responder a ese llamado. Dile cómo respondo a ese llamamiento que me estás haciendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ser? ¿En qué debo convertirme? Va a encontrar Dios tal eco en esa oración. Y te aseguro que los cielos se van a mover porque es milagroso. Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú me has llamado y aquí estoy. Heme aquí. Siendo apenas un niño, quien se iba a convertir en el profeta Samuel, hizo esta oración a Dios, sin saber en lo que se iba a transformar todo el resto de su vida, en un compañero íntimo de Dios, escuchando su voz, pasando tiempo con Él, siendo dotado de propósito en su vida. Y miren que a veces nos ocurren cosas dentro de nuestra relación con Dios, y me gustaría empezar diciendo algo sobre Dios, algo que he aprendido de Él en todo este tiempo, y es: Dios no está enojado. Para quienes piensen que Dios está enojado, piensas que de pronto Dios está enojado contigo por algo que has hecho, o también porque has omitido en alguna cosa de tu vida algo que sientes que Dios te está pidiendo. Déjame contarte, Dios no está enojado. Dios no está enojado contigo. Sabes, esto es supremamente importante en nuestro caminar en la fe. El saber que no contamos con un Dios enojado. Pero por alguna razón, nosotros solemos tener una tendencia, y es muy grande, y es cosa con la que toda alma debe luchar, y es a proyectar nuestros temores, nuestros juicios, la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos, y, en fin, tu perspectiva, la manera en cómo te ves y ves las cosas,
solemos proyectarlas a Dios y es tan natural en nosotros, porque dejemos de lado un momento el tema que venimos tratando y es un Dios que no está enojado. Y vámonos simplemente a la pareja o a nuestros hijos o a las relaciones que tenemos diariamente en el trabajo o en la vida cotidiana. ¿No les parece que generalmente la manera en que afrontamos las relaciones es proyectándonos en los demás, proyectando quiénes somos nosotros? Si soy una persona insegura y no entiendo algo que una persona me dijo, y por alguna razón esta persona se aleja y yo me quedo sin entender aquello que me ha dicho, esta inseguridad que se proyecta en mí me va a hacer pensar, quizás me dijo algo malo o se fue enojado conmigo, porque en realidad lo que está saliendo de mí es lo que hay en el interior de mi corazón. Y yendo a otro caso, si soy una persona egoísta que solo pienso en mí, ego en griego es yo, una persona egoísta es alguien que vive sumido en su propio yo, que los demás no existen, todo su mundo gira en torno a su yo. No recibe algo que quiere o algo fruto de su propio capricho. Va a proyectar en los demás, cuando no recibe algo, el propio egoísmo que lo tiene sumido. O cuando tengo una herida en el corazón y fui por alguna razón en mi vida abusado por una palabra, un abuso físico, porque me han ignorado y eso crea heridas en el corazón. Voy a adquirir un matiz, un espejo en el cual voy a proyectar mi herida en los demás. Y al menor desengaño, a la menor reacción de una persona o desacuerdo conmigo, inmediatamente ese instinto de protección para no ser vulnerado se va a disparar. Y vamos comprendiendo que en la vida todo aquello que exteriorizamos obedece a una causa que nace en el corazón, en nuestro interior. Y todo lo que hacemos lo podemos llevar a una causa que se origina en nuestro corazón. Todo lo que exteriorizamos en las relaciones. Y miren que la relación con Dios es, si bien lo estoy diciendo, una relación. La manera en que nosotros nos acercamos a Dios es la misma forma en que nos acercamos a un hijo, a un padre, porque nos acercamos como seres humanos, que es lo que somos, a través de la relación. Y es por medio de este relacionarnos con Dios, que a veces también caemos en la trampa con la cual solemos enfrentar las diferentes relaciones de nuestra vida. ¿Y cuál es esta trampa? El proyectar nuestro interior confuso, destruido, inconcluso, herido, maltratado, desengañado, rencoroso o egoísta,
y lo proyectamos hacia la relación con Dios. Y solemos ver a Dios como si fuese un espejismo, un espejo, una proyección de quienes somos nosotros. Imaginémonos y hagamos este pequeño ejercicio. Imaginémonos que estamos conduciendo un vehículo. Vamos en un carro, solos. Vamos a recorrer una larga distancia. Te montas al vehículo, enciendes el carro, pones en marcha el motor y comienzas tu trayecto. En medio de la carretera va pasando el tiempo, vas en la noche, vas pensando, vas hablando contigo mismo y de pronto en un momento del trayecto, un bache en la vía y el vehículo colisiona en este bache y de pronto te saca de la carretera, logras tener algo de control de este vehículo y queda el vehículo completamente al lado de la carretera y con un problema en el motor, pero tú estás a salvo. Estando en esta situación, solo en la carretera, de noche, sin nadie que te ayude, pues comienzas a angustiar, te angustias por la realidad que estás percibiendo, te sientes solo, te sientes desprotegido, no sabes a quién recurrir, la señal de tu teléfono móvil no está funcionando. Y al cabo de un corto tiempo, ves que se acerca una luz que se va haciendo más grande y se detiene enfrente de ti y se baja una persona de otro vehículo. Ves con fortuna, para tu suerte, que tiene una caja de herramientas y que parece entender cómo sacarte del problema en el que tú estás inmerso. Piensa cómo tú recibirías a este mecánico que te encuentras dentro de la carretera, con qué cara, ¿no? Te aseguro que la primera sensación o lo primero que haría sería un suspiro de alivio. Dios, me escuchaste, me enviaste ayuda. Y este hombre comienza a decirte qué pasó, cómo componer la llanta, cómo ayudarte, algo que se averió, y comienza a ayudarte allí. En este momento, tú no te estarás recriminando por algo por lo que te sucedió, porque salí hasta ahora, porque pensé, porque iba solo, sino que te dejas ayudar, porque sabes que es lo que te conviene. Y este hombre, este mecánico, siempre tiene una sonrisa en su semblante. Te saca del apuro y vuelves a continuar tu viaje. Eso sí, te deja una tarjeta con su teléfono para que cada vez que lo necesites lo puedas llamar. Y en la nota te dice: yo siempre seré tu amigo. Dios no está enojado. Dios quiere lidiar con nuestro corazón. Él es el mecánico de nuestras averías. Yo no llevo un vehículo a un taller mecánico
y los mecánicos salen a insultarme porque colisioné o porque me estrellé o porque se me descompuso algo. El mecánico gustosamente hace su trabajo. Pero a veces no comprendemos esa frescura en la que nos debemos relacionar con Dios porque estamos proyectando nuestra manera de ser, la manera en cómo nos vemos, cómo nos juzgamos o nos etiquetamos para relacionarnos con Dios. Y esto es hacer un muro en la relación, porque estamos leyendo a Dios desde un corazón herido, desde un corazón que ha sido fracturado, vulnerado, egoísta. Y si yo observo mi vida y yo tengo un enojo para conmigo, si yo tengo rabia por cómo soy, porque no tengo la inteligencia de este, porque no tengo la apariencia de aquella, porque no tengo la suerte de la relación de pareja que tiene aquel o aquella, eso me va a llevar a un enojo conmigo mismo. Cuando yo leo la realidad, despreciándome, voy a proyectar en la relación que yo tenga con Dios de un Dios que me desprecia. Lo que tú tienes en tu corazón vas a llevar como un paquete a la relación con Dios. El maletín que tú tienes, que se llama nefesh, alma o corazón, es lo que tú vas a exponer cuando estás orando delante de Dios. Y fíjate cómo muchas veces lo que estamos haciendo es un Dios de nuestro propio defecto de corazón. Pensando muchas veces que Dios está enojado porque nosotros estamos enojados. Un Dios que me desprecia porque yo me desprecio. Un Dios egoísta que no puede dar porque yo soy egoísta y no puedo dar. Un Dios que no le puede dar muchas cosas a las personas y que a todos les tiene que repartir como yo quiera o por igual para satisfacer una justicia personal, cuando la justicia no es mía, sino de Dios. Miren este pasaje tan precioso que suelo utilizar mucho por lo que me ha hablado Dios a través de él. Y es en el Evangelio de Juan, en las últimas líneas. No hay necesidad que nos vayamos ahora en él, después puedes irte a meditar. Pero cuando nuestro Señor camina con sus apóstoles ya resucitado y comienza a enseñarles cosas, también hablarles de su futuro, de lo mucho que habían de padecer por él y revelándoles aún realidades y verdades del reino que quisiéramos todos escucharlas de boca de nuestro Señor resucitado. Y justo cuando Jesucristo resucitado hablaba con Juan, Pedro, que escuchaba un poco, no estando allí, pero su oreja alcanzaba a escuchar algo, su oído. Después, cuando nuestro Señor resucitado se le acerca, Pedro le dice, ¿y cómo es esto que yo escuché de que aquel no ha de morir? Y Jesús le dice, ¿qué te importa lo que yo haga con este? Porque Pedro, a
través de su justicia personal, estaba proyectando de su justicia personal como si la justicia de Pedro tendría que ser la misma justicia de Jesús, del Mesías. Y estamos hablando del apóstol Pedro, que refleja y que nos sirve para poder comprender la condición humana. Así que es una lucha que todos debemos tener, y es buscar separar nuestra condición interior de la relación con Dios, para no proyectar un Dios a nuestra imagen y semejanza, porque sería un Dios falso. Y la relación con un Dios falso es una relación estéril. ¿Por qué yo no escucho a Dios? Porque me relaciono a través de la proyección de mi corazón. Pero en la medida en que me relacione con el Dios que es, y aquí viene otra premisa, otro axioma, como lo quieran llamar, y es: Dios es como es. Dios no es como tú, Dios es como es. Tú serás como Él, pero en el momento estamos en esa transformación, en la que podemos ser transparentes como Él, y quiere que lo conozcamos. Pero entonces, para que esto pueda ser posible en nuestras vidas, debemos tener en cuenta algo. Y es que vamos a caminar con Dios separándolo de nuestro corazón. ¿A qué me refiero con eso? A no proyectar la manera en cómo nos vemos, sino dejando que Él hable por sí mismo. Y ni te cuento qué dice de sus hijos. Y los he hecho nuevas criaturas, y en mí son más que vencedores, son mis hijos. Realmente, sí lo estamos escuchando, o nos seguimos escuchando, porque aquí es cuando se produce el problema, cuando nos escuchamos mucho y no lo escuchamos a Él, porque si yo no lo escucho a Él, no tengo bases para creer en Él, porque la fe viene porque yo lo escucho a Él. La fe necesita algo a que asirse, algo a que aferrarse, alguna esperanza en la cual creer, de la cual abastecerse para que se produzca. No asumas entonces que Dios piensa como tú. Dios no piensa como tú. Tú crees que eres inútil y le estás diciendo a alguien que ve el inmenso potencial que hay en ti. Entonces, cuando tú le dices a Dios: oh Dios, soy un inútil, ¿qué crees que va a estar diciendo Él? Él no me conoce. Él no ve como yo veo. No asumas que yo pienso igual que tú. Dios, es que yo soy muy malo. Ok, comparado con Él, todos somos malos. Y Él lo sabe. No hay ni uno bueno, ni uno solo. Le decía Dios a Abraham. ¿Qué novedad es esa para Dios? ¿Es que acaso nos ama porque seamos buenos o malos? Dios ve que puede ser mejor. Si crees que eres malo, pues aprende a que Dios cree y sabe que puede ser mejor. Dios quiere
Y esto es importante, y el mensaje es muy simple, que lo dejemos trabajar, que lo dejemos entrar. Cuando Él dice yo estoy a la puerta y llamo, no es un juego, no es un juego. Él está llamando para trabajar en ti. Cuando tú entras a su taller, Él no te va a recriminar. ¿Sabes? Quien recrimina es el que no tiene herramientas o el que no tiene la suficiente capacidad para hacer algo bien hecho. Solo detente a pensar en esto. Si para ti es fácil hacer algo, si tú tienes todas las herramientas, si eres el mejor mecánico y llega alguien con una bolladura y tú sabes que puedes arreglar ese problema y tú le dices, no, mira, lo siento, yo vengo y traigo este carro, yo soy lo peor. Ese mecánico, que es el mejor, se reirá de ti y te dice, no, no te preocupes. Yo tengo las herramientas, permíteme trabajar. No, pero es que yo soy muy malo y es que permíteme trabajar. Dame las llaves de tu vehículo. No, pero es que yo soy muy malo. No, pero es que yo tal cosa. No, pero miren lo que me hicieron cuando yo era niño. ¿Yo cómo voy a salir de esto? Dame las llaves de tu carro. Está a la puerta y llama. Es un mecánico amigable. No está enojado. Los enojados somos nosotros, que no nos toleramos, que nos enterramos todo el tiempo, que nos menospreciamos. Y saben, hay una palabra muy preciosa que dice, quien menosprecia su vida la halla, y quien crea que la tiene o la halla, la perderá. Y no está hablando de ese menosprecio. Menospreciar la vida significa asumir que otra vida va a ser injertada o va a ser yuxtapuesta a esa vida que yo cargaba, que es la vida de Dios, la vida de Jesús en mí, me va a hacer ganar la verdadera vida. Mas creyendo yo que con la vida, con mi vehículo, con mis problemas interiores, yo estoy muy bien, ¿qué vida voy a perder? La vida que Él me ofrece. Y la vida que Él te ofrece es la vida verdadera, es la vida de paz, es la vida de experimentar propósito, es la vida de ver lo sobrenatural de Dios moverse, es la vida que te da ingreso al reino, es el sorprenderte con las cosas que Dios puede hacer, con que una mañana recibas una llamada y Dios te hable, o un sueño, o estás desanimado y Dios llame a un o a otro de tus hijos, de sus hijos, de tus hermanos en la fe y te alienten. Ese es el Dios que tienes. Un Dios enojado haría eso, ¿no? Dios dice, porque tanto amé al mundo, no dice, porque estaba tan enojado con el mundo. Dios está enojado con el pecado y deshizo el poder del pecado en su propio cuerpo. Expuso su propio cuerpo a través de la encarnación para recibir los golpes que debíamos recibir. Entonces, ¿por qué proyectamos en Dios lo que no es Dios? Fíjate qué tan importante es esto que pese a ser sencillo, a veces lo pasamos por alto. En la medida que yo proyecte un Dios a mi imagen, no estaré relacionándome con el Dios verdadero.
No me estaré relacionando con mi papá, no voy a poder ver sus bendiciones, sus gracias, porque todo el tiempo de oración me estoy relacionando con un Dios falso, con una proyección de Dios, con algo que yo proyecto. Estoy sacando a Dios de la relación, porque asumo cosas de Dios que no están en Él. Por eso es importante conocer su palabra. Por eso es importante relacionarnos con Él en el Espíritu, porque en la medida que el Espíritu Santo se revela en nuestro corazón, vamos comprendiendo cómo es el papá, cómo es nuestro Padre. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. También el trabajo del Espíritu Santo es reparar todos esos daños, vicios, heridas, vendar, auxiliar y revelarte el corazón de Dios. Pero no le permitimos hacer su trabajo cuando en nuestra relación con Dios nos proyectamos a nosotros mismos. Dios no está enojado. Padre, gracias por cada corazón, por cada persona, y gracias porque me has mostrado el amor que tienes, Señor, por cada persona que ha venido aquí a este lugar y a este grupo. Porque hay un potencial en cada uno, Dios, en el que tú te quieres manifestar. Y ni siquiera te importa cómo lleguemos o cómo esté el corazón. Ni siquiera eso te importa porque sabes que lo puedes reparar. Permítenos, Padre, de manera milagrosa, que respondamos a esa relación contigo y te dejemos ser quien tú eres. Y que no pensemos que todo el tiempo estás enojado con nosotros. Que no pensemos que en la manera en que nosotros nos juzgamos, tú nos juzgas. Que no te sintamos alejado cuando siempre has estado cerca. Que no nos sintamos solos porque algún día fuimos abandonados y pensemos que tú también nos puedes abandonar porque te fallamos. Dios, que la verdad resplandezca en nuestros corazones y que lo que se diga hoy esté conforme a tu voluntad para que podamos poner tu palabra por obras en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, vamos ya terminando entonces la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estábamos hablando del capítulo 15 de un tema que es completamente trascendental y que hemos perdido un poco de contexto. Y como iglesia debemos recuperarlo. Este es un punto muy fuerte dentro de la escritura que Dios quiere que recuperemos como iglesia. Y es que ya no se habla de la resurrección. Se habla de tanta cosa en la fe. Hay cursos en la fe, en la iglesia, para cada situación. Del noviazgo, de parejas, del perdón, cursos de dones del Espíritu Santo, cursos de oración, cursos de cómo educar a los hijos. Pero se habla tan poco de la resurrección. Se espera tan poco la resurrección. Y es si yo preguntase, ¿cuántos de nosotros estamos esperando con ansias la resurrección de los muertos? ¿Cuántas veces te has levantado o hablando con Dios, le has dicho la inquietud o le has preguntado,
sobre cómo sería esta situación, sobre cómo va a ser esto, o siquiera te ha emocionado el tema. Y si te detienes a pensar, te vas a dar cuenta que muy poco se reflexiona y se habla sobre esto, cuando en realidad era el caballito de batalla del apóstol Pablo. Era el fundamento, el centro de gravedad, el eje, lo que le daba realmente sentido a toda la predicación del Evangelio. Todas las cartas que hemos leído desde Efesios hasta Apocalipsis pasan por el principio de la resurrección de los muertos. Pero parece algo tan lejano, tan abstracto, tan teológico, tan apocalíptico, tan sobrenaturalista, que parece que ya no toca la iglesia. Y es un tema simplemente de credo, repetición, como acto religioso o asumirlo como dogma. Pero para la iglesia primitiva era todo. Era la razón de ser de la predicación apostólica. Era, sin tenernos que ir muy lejos, lo que diferenciaba a un apóstol de otro tipo de ministerio o ministro en la iglesia. Claro, porque el apóstol era quien había sido testigo presencial de la resurrección y que Cristo resucitado le había comisionado para ir y ejercer su apostolado. Es decir, era un enviado. ¿Enviado de quién? De aquel que como testigo había entendido, visto cara a cara la realidad de la resurrección y por lo tanto había sido investido de toda autoridad para atestiguar a todos los cientos de creyentes en la agenda de Dios con este apóstol, a los cuales habría de llegar la buena nueva. ¿Y cuál era la buena nueva? Cristo murió y al tercer día resucitó. Eso consiste el Evangelio. El Evangelio se resume en: Cristo muere por tus pecados. De ahí puedes extraer todo lo que quieras, como qué es el pecado, la redención, la expiación. Pero más allá de eso, y simplificándolo, muere por tus pecados y resucita como evidencia que venció el pecado y que venció la muerte. Para que tengamos esperanza en que ni la muerte ni el pecado, dos cosas que vence nuestro Señor y en las cuales se resume el Evangelio, te dan esperanza. Dos cosas que nos dan esperanza. Por eso se habla de la buena nueva. La esperanza que existe algo superior a la entropía que causa la muerte. Y por otro lado, que aquello con lo que nosotros cargamos, que nos hace sentirnos débiles, frágiles, malos, poca cosa, desechados, que se llama pecado, fue derrotado en una cruz. Y que la evidencia es la resurrección. Y sin evidencia no hay esperanza. Las personas juegan loterías porque han visto casos de personas que le pegan al gordo. Porque se juegan lotería, los juegos de azar. Porque hemos visto o escuchado de personas que se han ganado un premio en un casino, se han ganado el loto, y eso te da esperanza. Pero realmente esa sí es la esperanza de la iglesia actual. O la esperanza de la iglesia actual es: Dios, restaura mi matrimonio. Dios, tengo este problema. Dios, tengo esta necesidad. Ojo, no minimizo estas necesidades, porque tu necesidad
es la necesidad de Dios también. Pero hay algo más grande a lo cual el ser humano se enfrenta día a día y es la muerte, y es el pecado. Y a esto es lo que apunta el Evangelio, esto es lo que apunta la obra de Cristo. Que dentro de ello venga la sanidad, venga la gracia para solucionar problemas, está bien. Pero reflexionamos realmente en lo fundamental. ¿Reflexionas tú en lo fundamental? ¿Te alegras o hablas con Dios de la resurrección? ¿Meditas en ella? ¿Crees en ella? Porque déjame decirte algo. Gran parte de la iglesia actual, o que se hacen llamar iglesia, que están al borde de ser desechados, precisamente la piedra de tropiezo o el origen de este malestar o esto que los está haciendo tambalear es precisamente la resurrección. La resurrección hace tambalear a aquellos que piensan que no tenemos un Dios sobrenatural, que Jesucristo es uno más de aquellos maestros como Buda, Krishna, Sai Baba, Gurdjieff, Saint Germain, Maitreya, Maharishi, Zoroastro, qué sé yo, que vinieron a este mundo a enseñar. Cristo no vino a enseñar, Él vino a morir por ti y muriendo por ti enseñó. Y esto es lo que estamos hablando, eso es lo que está consignado en este pasaje. Termino en el capítulo 15, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, y hasta los que murieron en Cristo perecieron. Es decir, no hubo salud, no hubo evangelio, no hubo nada. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? Que si no creemos en un Cristo que resucitó, un Cristo investido de manera sobrenatural con el poder para derrotar el pecado y la muerte, pobres apóstoles, porque son unos miserables hombres predicando las cosas y las hazañas de otros hombres. Miserable soy cuando predico a un hombre y cuando no predico a un Dios. Miserable soy cuando mi ídolo es un hombre, es un revolucionario X, es una persona X, que no ha resuelto los verdaderos problemas de mi vida, que son el pecado, la separación con Dios y la muerte, los grandes problemas de la humanidad, la herida del ser humano. Y le llamo ídolo a alguien que no me soluciona nada. Le llamo ídolo a alguien que me entretiene con una canción y no soluciona nada de mi vida, nada importante. Porque Dios habla de los falsos ídolos, no porque no podamos admirar a alguien, sino porque son falsos. ¿En qué sentido? En el sentido en el que no pueden solucionar la herida del ser humano. Todo ídolo es falso en cuanto no pueda solucionar la herida primordial que traemos nosotros los hombres. En eso radica su falsedad, no en que no existan, aunque puedes tener ídolos que no existan también. Pero la falsedad de la que nos habla el Señor es la falsedad de aquel que promete algo que no te da. Y no te lo da porque no puede, porque no tiene el poder de hacerlo. Vamos entonces al verso 20. Pero no,
negando aquello de ver a Cristo de manera natural o como un hombre simplemente lleno de sabiduría y que enseñó por allá en Galilea y que tuvo unos seguidores que decían que resucitó. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que reposan. Detengámonos aquí en la palabra primicias, que es importante. La palabra en realidad que estamos traduciendo aquí es bikurim, que significa primeros frutos maduros. Ese bikurim es un plural que traducimos como las primicias o los primeros frutos maduros. ¿En qué consistía o cómo el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre Cristo y las 7 fiestas de los judíos? Y esto es bien precioso porque ya lo hemos hablado anteriormente, para los judíos existían 7 grandes fiestas o festividades que eran mandadas por Dios y cada festividad era o obedece a una hora del reloj, llamémoslo cósmico, que Dios tiene con su pueblo. Entonces, cada fiesta marca una hora en el reloj de Dios, ¿vale? Siendo las primicias la tercera hora, la tercera festividad. Justamente venía esta festividad, el Bikurim o primicias, después de la Pascua. Para ser más exactos, del último, el tercer día de reposo, cuando terminaba el tercer día de reposo de la Pascua, estamos hablando en el mes de Nisan, que traducido al mes, al calendario que nosotros tenemos, sería finalizando marzo y comenzando en los primeros días de abril. Ahí se celebraba esta fiesta de las primicias. Esta tercera fiesta entonces venía después de la Pascua. Vámonos a la vida de Jesús y miren cómo nosotros entendemos la Pascua de Jesús. En el reloj profético, cuando Jesús estaba en la última cena, anunciando su muerte y su resurrección, este es mi cuerpo, el cual os doy, lo doy gratuitamente por todos ustedes para el perdón de los pecados, para pagar con mi sangre y mi cuerpo, ¿cierto? Él justamente está haciendo ese anuncio en el día de la Pascua. La vida de Jesús estuvo completamente sincronizada, como si cada fiesta fuera el tablero que dibuja un reloj de estos, obviamente no digitales, sino de los relojes tradicionales. Imagínate que las fiestas judías son el tablero. Ese tablero tiene 7 horas, ¿verdad? Donde la tercera hora, la segunda hora, perdón, me excuso, es la Pascua. En esa segunda hora, el segundero, perdón, el minutero que representa a Cristo, cuando está anunciando la Pascua, está señalando, está pasando al número 2 o a la fiesta de Pascua, sincronizado perfectamente con el tiempo perfecto de Dios. Y él cuando muere anuncia su Pascua, él mismo era la Pascua, él era quien iba a ser entregado, él era el Cordero que se entrega en la Pascua. En esa hora 2, segunda fiesta, él da su vida. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo, retrocedamos un poco, cuando él nos habla sobre eh, el trabajo o lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y es que Él dice, primero, que Jesús es nuestra Pascua, que Él se entrega por cada uno de nosotros. Y también dice, y esto es muy importante,
que al tercer día resucita. Versículo 15, capítulo 3. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar que lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, o sea, según el reloj de Dios, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, según el reloj de Dios. Y miren lo importante aquí, porque estoy leyendo este pasaje. Tercer día. El tercer día, el minutero está marcando la tercera fiesta, porque 3 días después de la Pascua es que se da la fiesta de las primicias, del Bacurín, del Bicurín. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que Jesucristo y su vida, la de nuestro Señor, estaba cumpliendo un calendario profético perfecto, encajaba perfectamente. Y después de la Pascua, 3 días después, Él es exaltado como primicia, como un fruto maduro, como el primero. ¿Y en qué consistía esta fiesta? Después de la Pascua, coincidía sobre todo en el Oriente Próximo con las primeras cosechas. Entonces, a finales de marzo y principios de abril es donde se da como una primera cosecha. Y generalmente lo primero que se recoge en esa época es la cebada. Y quienes iban a llevar al templo las primicias tomaban un puñado de la mejor de las cosechas, se iban recorriendo todo el trayecto, dependiendo del tamaño de su heredad, buscando el mejor manojo, o sea, la mejor primicia posible. Y tomaban un puñado de esa cosecha de cebada e iban al templo, felices de ofrecerle a Dios lo primero en gratitud de la cosecha. Llegan, pasan la puerta de los gentiles y los está esperando un sacerdote levita que va a recibir esa ofrenda que ellos están llevando con su gratitud. Entonces pasan su mano al sacerdote, abren y la cebada es como que el viento comienza a llevarse esa cebada, es como arrojada al viento y el sacerdote toma en ese instante el manojo de cebada, la que sea más madura, más grande, mientras está en el aire. Así como el espíritu de nuestro Señor es elevado y es exaltado en la cruz, el sacerdote toma de ese manojo la más perfecta, la más madura, y decide si ese manojo es aceptado o no. Y las escrituras nos dicen en ese reloj biológico profético que nuestro Señor cumple. Después de la Pascua, 3 días justamente, nuestro Señor resucita, cumpliéndose entonces el calendario perfecto. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice mucho más. Y es que Jesucristo es el primogénito, el primero de una gran cosecha que viene. Por eso dice que es necesario que la semilla muera. Por eso dice que en el tiempo final, en la gran cosecha, cuando la iglesia va a ser reunida toda, los ángeles que serán los segadores, los obreros que cortan el trigo y separan de la cizaña, van a ser aquellos que son recogidos por los ángeles
y van a ser medidos, van a ser pesados y van a ser valorados en cuánto de Cristo hay en ellos, cuánto se parecen a ese primer molde, a esa primera semilla, a esa primicia. ¿Y quiénes son los que se parecen a esa semilla? Los cristianos. Porque aquellos que tienen la identidad de Cristo son cristianos. Y si tú eres cristiano, serás separado. Y aquella tu esperanza, porque le viste primero y creíste que resucitó, entonces será tu molde. Y el apóstol Pablo nos habla claramente, pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que reposan, primicia de los que reposan. Recuerden que antes de la resurrección había un día de reposo. Son 3 días y el día antes de la resurrección era un día de reposo. Es como que todo encaja. Verso 21. Porque como por un hombre vino la muerte, refiriéndose a Adán, al primer pecado, al pecado de origen, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Miren qué interesante, porque esto es el principio de la resurrección. Y es que la herida de Adán o el daño que causó el pecado en el hombre ameritaba, por el mismo efecto y por ser una herida de muerte, necesitaba una gran solución. Necesitaba de todo el empeño de Dios para producir la sanidad de semejante herida, de tamaña herida. Y dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos vivificados. Entonces Cristo, esa manera de segundo Adán. Pero si Adán siendo hombre causó un estrago tan grande, entonces ahora imagínense la solución de Dios, siendo que proviene de Dios, que va a generar en nosotros. Va a generar en esta misma comparación que la salud que Dios te ofrece es mucho más grande que lo que perdió Adán. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que el hombre regenerado en Cristo, que el hombre santificado, viviendo en Él, así como Él vive en nosotros, quien comparte la naturaleza de Cristo, tendrá más privilegio y naturaleza espiritual y unión a Dios que lo que tenía el primer hombre. Porque el daño de Adán fue por un hombre, pero el rescate no vino por un hombre, vino por Dios. Y ahora nos va a hablar los tiempos en lo que esto sucede, porque la resurrección viene dentro de una agenda, dentro de un espacio temporal. Verso 23. Pero cada uno a su tiempo. El primero, Cristo. Luego, los de Cristo cuando Él venga. ¿En qué momento se da la resurrección? En la parusía, es decir, en su segunda venida. Quien esté esperando la segunda venida del Señor, que debe ser el anhelo de todo cristiano antes que cualquier cosa, va a anhelar la resurrección. Después será el fin, cuando entregue Dios Padre el reino, cuando haya reducido a la nada todo principado, toda potestad y todo poder. Aquí hablar de poder y de potestad se está refiriendo
a todos aquellos ángeles rebeldes que llamamos demonios, ángeles caídos, pero también a toda persona y a toda carne que se ha rebelado, que ha blasfemado y que simplemente no ha elegido a Dios y ha elegido su propio camino. Pues preciso es que Él reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Aquí Pablo pues citando el famoso salmo, ¿no? Para quienes lo quieran, es el Salmo 110, el Salmo del Rey David. Seguimos. Verso 26. El último enemigo reducido a la nada será la muerte. Entonces aquí vemos algo interesante. El apóstol Pablo nos habla de dos grandes acciones fundamentales que tiene Cristo o el Evangelio sobre la naturaleza humana. Uno, lidia con el pecado. Dos, nos resucita. Pero se introduce aquí una tercera cosa con la que el hombre tiene que lidiar, y es los principados y las potestades. Entonces, aquí se añade otro enemigo que también el Evangelio va a derrotar, a Satanás, como alguien externo, pero miren que el apóstol Pablo lo pone como algo externo, porque nuestro gran problema no es Satanás, tu problema no es el diablo. Si tú lidias con tu pecado, te arrepientes y le entregas tu vida a Dios, tu problema no va a ser Satanás. Satanás sabe que el verdadero problema es nuestro pecado. Entonces, por eso la herramienta de Satanás, por antonomasia, por excelencia, es la tentación hacia el pecado. Porque sabe que externamente, si no llega a tener una puerta abierta para afectar en tu interior, para inferir en tu interior, no que Él te haga pecar, sino que Él te va seduciendo para que tú aceptes el pecado, que es muy diferente, porque las personas no pecan por Satanás. Las personas pecan porque le creyeron a Satanás, porque se dejaron seducir, porque abrieron la puerta. Cuando abrimos una puerta, entonces Satanás nos tienta y de nuestra propia concupiscencia, alimentada por ese agente exterior, entonces es que se configura un pecado. Sin embargo, miren cómo el Pablo lo cita como potestades y huestes de maldad que también son enemigos del Evangelio, pero es un enemigo externo. Los dos grandes enemigos de la humanidad son el pecado y la muerte. Y dice que el último de ellos en ser reducido, o sea, ese combate de Dios por nosotros, a la nada será la muerte. Y nótese con qué expresión, a la nada. Decir, la muerte va a ser un chiste. La entropía se acabó. Versículo 27. Pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice que todas las cosas están sometidas, evidentemente no incluyó a aquel que todas se las sometió. No incluyó, perdón, a aquel que todas se las sometió. Antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se los sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas. Si fuese de otro modo, ¿qué sacarán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera resucitan los muertos, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué estamos siempre en peligro? Cada día muero, os lo juro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo nuestro Señor. Si por solos motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vuelve el apóstol Pablo a tomar esta frase que era muy de común
entre los pueblos gentiles y griegos sobre todo, para hablar que la vida era dura, entonces era mejor aprovechar el presente y el placer porque igual pues era lo mejor que podíamos hacer. Y les dice entonces que si no creemos en la resurrección, tiene todo sentido pensar, o si creemos que no existe, o si ni siquiera la consideramos, le está dando todo el sentido a esta expresión. Y es cierto, porque mira, fíjate que si tú no crees que hay resurrección y perdón de pecados, ¿de qué te sirve hablar de moral? ¿Para qué hablar de perdón? ¿Para qué hablar de sacrificio por el otro? ¿Para qué hablar de verdad y no de mentir? ¿Por qué no mentir para salvarme el pellejo en una situación? ¿O por qué no robar creyéndome más inteligente que el otro? ¿Por qué no sacar provecho de ciertas posiciones en el trabajo o en la familia? ¿Por qué no? Si igual un día moriremos y esto de la resurrección no existe. Pero como nosotros creemos en la resurrección, en el juicio eterno, entonces toda la moral de aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador va a estar cimentada sobre el principio de la resurrección. Porque sabemos que la vida no se acaba acá. Pero para aquellos que tienen como certeza la destrucción del alma, y que somos simplemente alimento de gusanos y un azar bioquímico, un cóctel de moléculas y de aminoácidos que formaron un ser humano, tienen todo el sentido y la coherencia de pensar y de ser completamente inmorales. Pero es curioso ver personas que defienden la moralidad o la justicia social y son ateos o no creen en una vida más allá. No tiene sentido. Son incoherentes en su discurso y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Incluso miren de qué forma les dice que de qué le sirve todo el sacrificio, todas las exposiciones. En Éfeso a él casi lo matan en una sinagoga. Estuvo a punto casi de morir. De hecho, lo soltaron porque pensaba que estaba muerto. Por una mentira, por una cosa de la cual no fue testigo. Sería tonto. Y les da la razón a aquellos que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Verso 33. No os engañéis. Las conversaciones malas entregan las buenas costumbres. Volved, como es justo, a la cordura y no pequéis, porque algunos viven en la ignorancia de Dios. Para vuestra confusión os lo digo. Seguramente habían personas que estaban poniendo en duda la resurrección dentro de la iglesia de Corintio. A pesar de ver señales, prodigios, personas hablando en lengua, interpretando, cánticos inspirados, profetas, y tan cabezones y tan cara dura que aún ponían en cuestionamiento estas cosas. Y lo que pasó otrora todavía sigue ocurriendo en la iglesia y crece exponencialmente a niveles en los que ya no hablamos de la resurrección, porque escandaliza. Y si no hablo de la resurrección, no hablo del evangelio. Hablo tonterías, hablo expectativas humanas, hablo evangelio de la prosperidad, hablo amor de libro de supermercado, hablo de cuenticos de amor y de entrega al otro y simplemente falso alimento para el alma, porque el verdadero alimento para el alma es la vida eterna y el perdón de los pecados. Y quien no quiera lidiar con que existe el pecado, entonces quiere decir que rechaza el evangelio. Así se disfrace de evangelio o de predicación del evangelio. Pero dirá alguno, verso 35, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no nace sino muere. Lo que tú siembras, Jesucristo sembró su cuerpo. Toda semilla debe morir,
Los apóstoles sembraron su cuerpo. Nosotros sembraremos nuestro cuerpo. Necio, lo que tú siembras no nace sino muere. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un simple grano. No es el árbol. La semilla, si tú tomas una semilla de granadilla, de naranja, de mango, de cualquier fruta, y la comparas con el árbol frondoso y fructificando, distante que es la imagen de uno versus la del otro. Por ejemplo, el trigo o de algún otro tal. Y Dios le da el cuerpo según ha querido a cada una de las semillas el propio cuerpo. No es toda carne la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de los ganados, otra la de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplendor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno el resplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y una estrella se diferencia de la otra en el resplendor. En el resplandor. Pues así en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. ¿Qué crees tú? ¿Que Dios te está pidiendo que seas una gran persona? ¿Te estás exigiendo a ti mismo ser un árbol frondoso y lleno de frutos cuando eres semilla? ¿Por qué no permites que Dios edifique la semilla para que vaya dando poco a poco los frutos? No te exijas siendo semilla conforme a árbol. Mira el proceso como algo necesario dentro de Dios. Mira la analogía. Se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Esta es clave, esta es una clave que nos está dando el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo va a trascender la materia. Este nuevo cuerpo que vamos a poseer va a trascender la materia, porque la semilla o materia prima bajo la cual el espíritu nace y germina en nosotros es espiritual. Si bien se va a parecer en algo, porque toda semilla tiene el potencial de lo que ha de ser de lo que ha de ser el árbol, imaginémonos entonces, para entenderlo de otra forma, con una oruga que se alimenta, engorda, ¿cierto? Y poco a poco va formando un capuchón que se transforma en una crisálida y al cabo de un tiempo de maduración con todo lo que se ha alimentado, de esa crisálida emerge dos antenitas, después bate unas alas y aquel ser que era oruga, donde estaba todo el potencial, se transforma en una mariposa en ese proceso que conocemos como metamorfosis, que es la traducción, la etimología es cambia de forma. Y esto es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Va a haber un cambio de forma, ¿verdad? Y aquello que no podíamos hacer antes, ahora lo vamos a poder hacer. La oruga, si acaso, podía desplazarse, solo podía alimentarse. La oruga en sí misma es una semilla, es la materia prima. Así somos nosotros en este estado, somos como una oruga, pero preparados para la metamorfosis, que es la resurrección, que es cuando Cristo va a venir y va a despertar y alzaremos vuelo con él. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual, verso 45, que por eso está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, o ser o ente viviente. El último Adán, espíritu vivificante, porque Adán pecó en la carne, pero por el poder del Espíritu Santo, que es una fuerza espiritual, nuestro estado de carne, como el de Adán, ahora va a pasar a ser un estado espiritual. Pero no es primero lo espiritual. Claro, no es primero la mariposa.
Es primero la oruga, sino lo animal, después lo espiritual. El primer hombre fue de la tierra, terrenal. El segundo hombre fue del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y como llevamos la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Tenemos dos naturalezas creciendo dentro de nosotros y estas dos naturalezas formarán. Una será la semilla de la otra. La semilla de Adán, la naturaleza almática, la naturaleza carnal de Adán, va a ser el armazón, va a ser la oruga, va a ser el capuchón crisálida que ha de romperse para que emerja la naturaleza celestial de Cristo, que se manifiesta en la mariposa. Pero yo os digo, hermanos, ya para concluir, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios. En la naturaleza adámica, nosotros no podemos estar. Estamos como en aquella imagen que les puse de estar varados en medio de la nada, con el carro tirado a un costado de la carretera, sin un mecánico. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Voy a declararos un misterio. Si tienen una Biblia y me están siguiendo y tienen como subrayar, háganlo, que las Biblias son para rayarlas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué nos está queriendo decir? Que cuando Jesucristo venga, algunos que todavía son orugas no pasarán el proceso de metamorfosis prolongado, sino que no probarán la muerte porque inmediatamente su cuerpo va a adquirir alas. Cuando Jesús venga, aquellos que estén ahí vivos creyendo con Él, no pasarán por ese proceso, sino que será inmediato. Se hará de manera inmediata. En un instante, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta o shofar, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, o sea, aquellos que ya durmieron en la esperanza, nuestros antepasados y personas creyentes, y nosotros seremos transformados, asumiendo el apóstol Pablo que a él le iba a tocar. Verso 53. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Si no tenemos esto como esperanza, no somos verdaderos cristianos. Si esta no es nuestra esperanza, no eres cristiano. Si estás pensando en cosas que no son la vida futura, la inmortalidad del alma, eres un simpatizante, no eres creyente. Si crees que ser cristiano es comportarte bien y hacer oraciones antes de dormir, entonces eres un simpatizante. Si no te duele el hecho del pecado, entonces eres un simpatizante. Y Jesús está a la puerta y está llamando para que te demuestre, para que te dé la convicción de que haya una esperanza más grande que la que simplemente algunos problemas de la vida cotidiana se nos resuelvan. Y Él te dice incluso, es tan bondadoso que nos dice, ven, no te preocupes, recibe esto, que lo demás, que son estas cosas, que son tus expectativas y tus esperanzas, yo te las daré como añadidura. Señor, gracias por cada palabra, gracias por tu amor, gracias por la resurrección. Que levantemos estandarte como aquellos que creemos en la resurrección, porque no hay esperanza más grande que la de transformar un cuerpo corruptible, un cuerpo que nos pesa por el pecado, una incapacidad, una fragilidad en la que hemos quedado por esa exposición al pecado. Padre, ayúdanos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, a enseñarnos qué es lo valioso
qué es la paja y qué es lo verdaderamente importante. Amén. Vamos a orar por algunas personas que están escribiendo.